Buenos días. Bueno, oficialmente, bienvenidos nuevamente al webinar Por fin, ¿cuántos cables caben? Su servidora, Katia Meneses, representando a Nitrotel. Tenemos como panelista y expositor principal a nuestro experto, Daniel Morera. Tenemos también a nuestra presidenta de Nitrotel, Yvette Patterson. Tenemos también el apoyo de Boris Vázquez como experto en la parte de locución y ordenamiento de todo el proceso de preguntas y respuestas que vamos a llevar a cabo. Nuevamente, bienvenidos, es un placer contar con su presencia. Gracias por prestarnos esta atención para el desarrollo de estos lanzamientos que tenemos para certificaciones, tanto de nuestros clientes como de nuestros distribuidores a nivel regional. Y cedo la palabra a Daniel. Muchísimas gracias y bienvenidos. Buenos días, bienvenidos a todos los ingresados en este momento. Vamos a dar inicio a este webinar sobre, por fin, cuántos cables caben en un ducto, en una escalerilla, etcétera, ¿no? La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a hacer una presentación en PowerPoint, en la cual pueden ir acumulando las preguntas en el Q&A, Question and Answer. Ahí es donde pueden ir colocando las preguntas. En este caso, esta es una plataforma Zoom Webinar. El chat está restringido para el uso de los panelistas. Entonces, ahí van a estar recibiendo el chat en pendiente de él, porque en él van a estar recibiendo información importante sobre link, comentarios, correos, etcétera, etcétera. Y repito, las preguntas pueden ir acumulándolas en Q&A. Al final, las preguntas serán respondidas al finalizar la presentación. Esta presentación está siendo grabada y va a estar llevada al canal de YouTube de Nitrotel y ustedes van a recibir un correo para recibir la información. Vamos a dar inicio a la presentación. Aquí vamos a irnos, ahora sí. Ok, en este momento vamos a iniciar el webinar. Por fin, ¿cuántos cables puedo pasar? Mi nombre, Daniel Morera. Voy a ser el expositor y soy certificador de Nitrotel. Tenemos presente a Yvette Patterson, la presidente de Nitrotel. Tenemos a Katia Meneses, que es la gerente de ventas para Latinoamérica. Y tenemos Boris Vázquez, que es el CEO de Certitel y nos está apoyando. Certitel es el centro de capacitaciones que tiene una alianza con, aquí ubicado en la ciudad del Saber en Panamá, con Nitrotel a nivel de capacitaciones y certificaciones. El temario que vamos a cubrir, cuáles son los diámetros de acuerdo a las categorías de los cables, qué dicen los estándares de las máximas capacidades, cómo calculo en tuberías y en bandejas y organizadores también puedo saber cómo calcular cuántos cables puedo pasar y ejercicios de cálculo con cables y organizadores específicos de Nitrotel. Evidentemente finalizaremos con una sesión de preguntas, también vamos a hablar sobre lubricantes, otra cantidad de cositas adicionales que podemos cumplir. Primero que nada, cuando yo hablo de las normas y los estándares, siempre recuerdo que en el caso de Latinoamérica nosotros nos basamos en los estándares publicados por la TIA, Telecommunication Industry Association, que es la Asociación de Fabricantes de Telecomunicaciones en los Estados Unidos. Aquí está en el grupo de normas, dependiendo del tipo de edificaciones. Estas son las normas de soporte, fíjense que hay para edificios comerciales, residenciales, centros de datos, centros de salud, instalaciones educativas, y edificaciones industriales. Tenemos los componentes que pueden ser cable multipar, fibra óptica o coaxial y por supuesto puesta a tierra, canalizaciones y espacio y evidentemente este webinar va a estar centrado en las canalizaciones y espacio, administración e identificación, infraestructura de planta externa y la automatización o cableados para edificios inteligentes. ¿Qué dicen las normas sobre los calibres? Lo primero que dice la norma establece los máximos calibres y mínimos. O sea, vamos de 22 a 24. ¿No? Dice que siempre, para los que no estén familiarizados, mientras el número más alto esté AW o WG, el estándar americano de calibres de cable, mientras más alto, más delgado el conductor,
y entonces tendríamos calibres 22, 23 y 24 admitidos. Se establecen los diámetros mínimos y máximos del cable y los conductores para cualquier categoría. Fíjense que esto es para cualquier categoría. Hay gente que dice, no, que el cable categoría 3 tiene que ser, categoría 6 tiene que ser calibre 23. Eso, el que está diciendo no ha leído las normas. Las normas no dice que un cable categoría 5E debe ser 24, que un 6, un 6A debe ser 23. No dice absolutamente nada de eso. Lo que dice es máximo y mínimo para cualquier categoría. Y por supuesto, sí se especifican la atenuación, diafonía, pérdida de retorno, o sea, todos los parámetros eléctricos y de conducción de acuerdo a la categoría, ¿no? Se acostumbra, es simplemente costumbre, que la categoría 5E sea en calibre 24, me disculpen, aquí hay una E de más, y los cables categoría 6 y A sean calibre 23. Es uso y costumbre, o sea que puede haber perfectamente un cable categoría 6 en calibre 24 y puede haber perfectamente un cable categoría 5E en calibre 23. Eso no tiene ninguna, no tiene por qué ser de otra manera. Eso lo deciden los fabricantes para cumplir ¿qué cosa? Con las especificaciones de atenuación, diafonía, pérdida de retorno, etcétera, etcétera. Originalmente los patchcore, esto es el cableado general. Los patchcore son de calibre, originalmente calibre 24, pero recientemente fueron aprobados los calibres 26 y 28. Entonces, ya actualmente se permite hasta calibre 28 en cualquier categoría. De nuevo, en cualquier categoría pueden ser calibres 24, 26 y 28. Fíjense que aquí no se usan comercialmente, es una decisión comercial, no se usan los números impares, ¿no? Ok, si queremos más información de las categorías, porque evidentemente este no va a ser un webinar para hablar sobre las categorías que yo voy a escoger, cómo la decido, etcétera, etcétera, les recomendamos nuestro webinar anterior que fue dictado en el mes de enero de cómo escoger el cable correcto para mi proyecto, ¿verdad? Se habla de la categoría 6, 5E, 6A, cables CCA, se habla del tipo de chaqueta, y que dicen las normas del color y los cables Nitrotel. Esto lo van a encontrar en la grabación de este webinar, van a encontrarlo en el canal de YouTube. Estoy seguro que en este momento mi gente de Nitrotel está colocando la información del link correspondiente para que tengan, y por favor grábenlo a este canal que estamos recién abriendo, este canal. Ya vamos a ir incorporándoles cada vez más, tanto grabaciones de webinar como presentaciones de productos, como boletines técnicos, como podcast, o sea, va a ir alimentándose este canal y bueno, necesitamos el apoyo de ustedes, por supuesto. ¿Qué dicen con respecto a las capacidades, las normas de la TIA con respecto a las capacidades de las canalizaciones? Un ducto cerrado no debe llenar más del 40% de su capacidad. No debe tener más de 2 curvas de 90 grados entre caja de paso y registro. Y la longitud sin curvas no debe superar total de 30 metros. Cada curva resta 10 metros, o sea, si tengo una curva, la máxima distancia entre cajas de paso y registro son 20 metros. Si tengo 2 curvas de 90 grados, la máxima distancia será 10 metros. Esto es lo que me dice la norma con respecto a la capacidad. Si yo hago el cálculo correspondiente del diámetro de la tubería, ¿verdad? Y las capacidades, los diferentes cables que existen, esta sería la tabla. Por ejemplo, en un ducto de 1 pulgada, yo puedo meter 10 cables, categoría 5E. Puedo meter 7, categoría 6. Y los categorías 6A dependen del diámetro. Comercialmente se están sacando cables de 7 milímetros y de 9 milímetros. Fíjense que en el cable de 9 milímetros, el cual no recomendamos, nosotros no lo producimos, porque es un cable demasiado grande. Eso lo vemos en el webinar de cómo escoger un cable. Solamente caben 3 cables. O sea, realmente es un cable demasiado voluminoso. La pregunta es, ¿cómo llegué a estos cálculos? Bueno, vamos a hacer un ejemplo de cálculo. Primero que nada, la sección transversal de los cables, la sección transversal de un cable es el área de un círculo, que es el número pi, el 3.1416, por el radio al cuadrado del círculo. Entonces, por ejemplo, en el caso del cable categoría 5E, sería 3.1416, que es el número pi, por el radio típico
de un cable categoría 5E, que es 5 milímetros, este es el diámetro, lo divido entre 2 porque recuerden que el radio es la mitad del diámetro, lo elevo al cuadrado y me da esta sección. En el cable categoría 6, esta sección, 6A de 7 milímetros esta sección, y el 6A de 9 milímetros me da esta sección. Entonces, aquí vamos a ver cómo hago el cálculo de cuántos cables caben en un ducto de 1 pulgada. El ducto de 1 pulgada, el radio es media pulgada. Es importante cuando yo efectúo los cálculos que todos estén en la misma unidad. Si hago los cálculos todos en pulgadas, tengo que llevar esto a pulgadas cuadradas. Si lo hago en milímetros, tengo que llevar este radio a milímetros. Si lo hago en centímetros, o sea, lo importante es que el cálculo, por favor, no mezclen unidades. Eso no se puede mezclar unidades. Entonces, en este caso, como los cálculos los hice en milímetros cuadrados, tengo que llevar el radio a milímetros cuadrados. Entonces, el radio media pulgada es 12.7 milímetros. La sección del ducto es igual a 3.14 por el radio al cuadrado, que es 12.7 por 12.7, me da 506 milímetros cuadrados. El 40% de esto, o sea, 0.4 de 506, es 202. Entonces, simplemente, ¿cuántos cables me caben en un ducto de 1 pulgada de categoría 6? El 40% de la sección transversal del ducto, que es 202, entre la sección transversal del cable categoría 6, que es 28. Eso me da 7.6, 7 cables. Y eso es justamente lo que tenemos aquí en la tabla. En el ducto de 1 pulgada, caben 7 cables. Entonces, es importante aprenderlo a calcular porque estos valores son valores típicos. Puede encontrarse que el cable categoría 5 es de 4.8 milímetros, de 5.3 milímetros. Puede encontrarse que este es de 6.8, de 7. O sea, para poder hacer los cálculos correctamente, tienen que hacerlo de esta manera. Vamos a hacer una encuesta. Vamos a hacer una encuesta en la cual nosotros vamos a que ustedes participen en esta encuesta. Vamos a lanzarla. Y esta encuesta es, ¿cuál es la máxima capacidad de llenado en las bandejas o escalerillas de acuerdo a las normas? Esa es la pregunta. Entonces, está en la opción número 1, 40%, la opción número 2, 50%, la opción número 2, 75%, y la opción número 4, no estoy seguro. Por favor, esta es una encuesta simplemente anónima y simplemente es para razones estadísticas. Entonces, ya tenemos 16 respuestas, sigue avanzando. Sigue avanzando. Ok, ya casi tenemos un buen número de encuestados que han respondido. Perfecto. Entonces, vamos ahorita a presentar los resultados. Los resultados en este momento son que el 12% estableció que era 40%, el 31% de ustedes estableció que era 50%, el 42%, la mayoría, estableció que era 75%, y no estoy seguro, un 15%. Entonces, estamos viendo que la mayoría está alrededor del 75%, con un buen porcentaje del 50%. La respuesta es 50%. La respuesta es 50%. Entonces, uno hace la duda, ¿por qué si yo no estoy alando cables? No, porque lo del ducto es porque estoy alando cables, yo quiero que los cables se alen sin estresarse. Y tengo 2 curvas de 90 grados y estoy alándolos en esas curvas y tiene una longitud de 30 metros el alado. O sea, todo eso suena bien. ¿Por qué las escalerillas solamente 50%? Eso es bien. Entonces, primero que nada, hay pérdida de espacio entre los cables. En este caso hay una pérdida un poco exagerada quizás, porque pueden caer acá, o sea, pero la pérdida, dependiendo del peinado, fíjense, esto es importante, el área perdida, o sea, lo que yo estoy perdiendo con respecto a la sección que ocupan los cables, va de 20% a 50%. Entonces, si yo lo lleno 50%, estoy llenándolo realmente el 75%. Esto que está aquí es muy cercano a un 50%. Fíjense que la escalerilla está acá, estoy llenándola casi un 75% y estoy perdiendo mucho espacio. Entonces, aquí llegamos a la conclusión de que es fundamental el peinado de los cables. Si ustedes hacen lo de la derecha, van a tener un rendimiento de sus canalizaciones muy bajo. Fíjense que podemos llegar hasta los números que vimos anteriormente si ustedes lo peinan correctamente, organizados, apretaditos.
debe ser así. Me pueden hacer la pregunta, pero ¿por qué no lo lleno hasta arriba? Porque el objetivo es poder remover cables. Fíjense que el objetivo es remover cables. La costumbre que tenemos del cable que está en desuso, cortarlo y dejando ocupar espacio, no deberíamos mantener. Entonces, por eso, inclusive, en el punto de vista de peinado, se recomienda el velcro, el cual es uno de los productos que vendemos, de los productos estrellas que nosotros vendemos en Nitrotel, porque esto me permite aflojarlo, retirar los cables, volver a agregar un cable en paquete. Entonces, a diferencia del tie wrap o el amarre plástico, que no habría que cortarlos, ¿no? Entonces, por eso la utilización de cintas velcro, amarres velcro es bien ideal. Con respecto a las bandejas, el ducto no se debe llenar más del 50% de su capacidad. Entonces, ¿cuántos cables? Vamos a hacer el cálculo. ¿Cuántos cables categoría 5E caben en una bandeja de 4 por 2 pulgadas? Entonces, primero, la bandeja de 4 por 2, la sección transversal de una bandeja es ancho por altura. Entonces, yo simplemente, el ancho, que son 25 milímetros, o sea, lo llevo a milímetros de nuevo, 4 pulgadas por 25 milímetros, 2 pulgadas por 25 milímetros, estoy convirtiéndolo a milímetros, me da que la bandeja de 4 por 2 tiene 5.161 milímetros cuadrados. El 50%, 0.5 de 5.161, me da 2.580. 2.580 lo divido entre la sección transversal del cable categoría 5E, que lo tengo ahí arriba, que es 19.64, me da 131 cables. Entonces yo en una bandeja de 4 por 2 puedo meter 131 cables. Pero yo puedo colocar más cables. O sea, es posible agregar más cables. Sí, yo uso lubricante. O sea, estas capacidades que estoy mencionando anteriormente de 50% y de 40%, bueno, en el caso de las bandejas no, sin lubricante. Estoy hablando en los ductos. En los ductos, ¿puedo agregar más cables? Sí, yo uso lubricante. Lubricantes como vaselina, jabón, talco, aceite, grasa automotriz, pues no. Ninguno de estos lubricantes deben ser utilizados porque estos lubricantes dañan y derriten algunos de ellos, como la grasa, los que tengan petrolato, ¿no? Como la vaselina, la grasa, dañan la chaqueta del cable, la derriten y después se pegan unos con los otros. Y los que no se dañan las chaquetas, como el jabón o el talco, cuando se secan se funcionan como pegamento y no me permiten introducir nuevos cables. Entonces, los lubricantes inadecuados dañan la chaqueta de los cables o los pegan al ducto y a los otros cables. Entonces, yo no puedo, oigan bien, no debo utilizar este tipo de materiales para agregar cables porque estoy dañando la canalización, estoy condenándola. No puedo sacar los cables después, esa canalización se va a perder. Entonces yo debo utilizar lubricantes correctos. Hay lubricantes para pasar cables. Los hay de la marca Ideal, los hay de la marca 3M. Hay un lubricante 3M que ustedes consiguen en casi toda la región, que es económico, ¿no? Ojo, de hecho, no son lubricantes costosos, que no dañan las chaquetas de los cables, que al secarse no producen ningún tipo de pegamento, es un polvillo al secarse, o sea, son los adecuados. Por favor, hagan esta pequeña inversión, es una pequeña inversión, y con esto podemos aumentar la capacidad que vimos anteriormente, porque evidentemente, si nosotros hubiéramos hecho los cálculos de potenciales usuarios, y ese es un webinar que probablemente tenemos pendiente con Nitrotel, de cómo calcular una canalización, cómo calcular unos cuartos de cableado, cómo calcular un rack, de acuerdo no a los cables que voy a colocar inicialmente, sino a los que podría colocar. Ese es el secreto de todo esto. Ok. Aquí presentamos las escalerillas de Nitrotel. Las escalerillas de Nitrotel, nosotros tenemos una serie de escalerillas en las cuales tenemos en total 4 medidas, ¿verdad? Siempre con un alto de 2 pulgadas. Eso está establecido para que no tengamos en los cielos, en tochos falsos y cielos rasos, tengamos una luz en la parte de arriba y en la parte de abajo, que es lo que establecen las normas. Entonces, el alto es de 2 pulgadas y lo que va cambiando es el ancho. Lo tenemos de 4 pulgadas en milímetros, 6 pulgadas, 8 pulgadas y 12 pulgadas. Entonces tenemos 4 tamaños de escalerillas y tenemos todos
los accesorios que incluyen soportes de piso, de pared, de techo, las conexiones, ¿verdad? En L, en T, las curvas para bajar, las conexiones de una escalerilla con la otra. O sea, tenemos una variedad muy importante de esto. Todas en acero de carbono Q235, pintura electrostática platinada de zinc, mayor a 12 milímetros. Tiras, hay dos opciones, tenemos de 5 pies y 10 pies en 4 medidas. O sea, al final tenemos 16 modelos de escalerilla. Todos los accesorios de colocación y conexión. Y fíjense que aquí les hago, utilizando el cálculo anterior, aquí están las capacidades. Yo en cables categoría 5E típicos de 5 milímetros, 6 de 6 milímetros, 6A de 7 y 6A de 9. El 9 de 9 milímetros no lo recomendamos y Nitrotel no lo produce. Estas son las capacidades. Entonces ahí podemos colocar 389 cables categoría 5E, podemos colocar 198 cables categoría 6A con un llenado del 50% de sección transversal, que eso puede darnos entre el 60 y 70%. Claro, puedo llegar más arriba, pero si voy llegando más arriba, la remoción de cables se hace complicada, ¿no? Entonces, por favor, tengan atención con respecto a esto. Otra parte interesante son nuestros organizadores. Después, cuando estemos en la sesión de preguntas, yo voy a ver si logro convencer a mi gente de Nitrotel que les enseñe. Yo estoy enamorado de los organizadores de Nitrotel. Son organizadores bisagrados, o sea, tiene dos bisagras, puedo abrirlo para colocar los cables. Tiene, como dice, tapas bisagradas, plástico de alta resistencia al impacto, los bordes redondeados para que pasen cómodamente los cables, la profundidad extra, de profundidad extra, siempre los hay de 2U y de 1U. Y algo interesantísimo que es sección posterior, o sea, yo puedo entrarle no solamente por aquí, sino puedo entrarle por detrás del organizador, que tiene acceso posterior al organizador. Los hay horizontales, me disculpen aquí, está mal escrito, horizontales, de 1U, de 2U, dobles o sencillos, y verticales los hay de 35 pulgadas y 71 pulgadas, de nuevo dobles y sencillos. Y aquí hay un tema que hay que tener siempre en consideración y mucho cuidado. De eso hay gente que me dice, no, ¿por qué yo quiero organizadores dobles? ¿Por qué yo quiero organizadores? ¿Para qué yo necesito con un organizador de cable me mide también para atrás y los pascord van por delante? Porque yo necesito que un organizador de cable vertical tenga una sección delantera y una posterior. Eso es muy importante. Eso es muy importante y vamos a ver el por qué. Primero vamos a hacer un cálculo de capacidad de organizador. Aquí tenemos el organizador Nitrotel. El organizador Nitrotel es en este caso de 3x6. El efectivo 2.9 por 5.9, porque recuerden que esta es la sección de ancho y alto, de profundidad y ancho, pero evidentemente no llegan los cables hasta el borde porque está la parte del borde, y cables categoría 6. Entonces la sección del organizador, de nuevo, base por altura o ancho por profundidad. Entonces serían siempre llevados a milímetros, del 2.9 por el 5.9, siempre llevado a milímetros, me da 11.038 milímetros cuadrados. Con un 40% de ocupación. ¿Por qué 40% de ocupación y no 50% de ocupación que tienen las escalerías? Porque no tengo la gravedad del cable que me permite compactarlos más, ¿verdad? Esa es la realidad de los organizadores. Entonces los organizadores no se llenan más del 40%. Entonces en este caso la sección efectiva es 4.415 milímetros cuadrados. Entonces en el caso del cable categoría 6, la sección transversal es 28.27 y me da que caben 156 cables en este organizador. 156 cables en una sección. Evidentemente en la parte frontal también cabrían otros adicionales. Atención. Con un solo organizador solo puedo manejar 3 patch panel de 48 puertas. Fíjense este numerito es muy importante. Oigan bien lo que estoy diciendo. Si yo tengo un solo organizador, o sea, no pongo el organizador izquierdo y el organizador derecho, con una capacidad de 156 cables, lo divido entre 48 y me da 3 patch panel nada más de 48. Y lo normal es que un rack tenga por lo menos unos 6 patch panel. Entonces, eso me está dando la pista de que yo necesito colocar, y por favor, no ahorren dinero en eso, organizadores de ambos lados. No es que nosotros queramos vender el doble de organizadores. Eso no es, o sea, por eso no va a cambiar las finanzas en Nitrotel ni de ningún fabricante. Simplemente nosotros queremos que los cableados no colapsen.
Y una de las formas que los organizadores no colapsen es que tengamos primero organizadores de ambos lados. Segundo, que sean dobles. ¿Por qué dobles? Porque por delante van los pascord y por detrás van los cables que vienen del cableado horizontal. Si yo tengo un solo organizador y en ese organizador están los cables del cableado, entonces ya no me caben ni siquiera 3 paspaneles. Oigan, vean la cuenta, porque si yo tengo que agregarle los cables de pascord, ni siquiera me caben 3 paspaneles, probablemente quepan 2 nada más los pascord. Entonces estoy reduciendo la capacidad. Entonces deben ser dobles a ambos lados y de alta capacidad. Se consiguen por ahí organizadores de fabricantes genéricos, muy baraticos, muy pequeñitos, que lo que caben es una cantidad muy pequeña de cable. Entonces ocurre al final esto que está aquí. Entonces, aquí voy a colocar las recomendaciones para organizadores verticales, lo que acabo de decir ahorita. Para que no ocurra lo que está en la derecha, yo debo, primero, siempre doble, por el frente solo pascord y posterior solo cableado. De ambos lados del rack, tamaño mínimo de 3x6. Fíjense que ese tamaño mínimo lo hablo en categoría 6 y 5E. Si yo hablo de 6A, tengo que buscar organizadores más grandes porque los cables son más grandes. Si se usan cables categoría 6A de 9 milímetros, no recomendados por Nitrotel, en el organizador de 3x6 caben 69 cables, o sea que en uno de los organizadores cabe un panel de 48. Fíjate lo grave de todo esto. Entonces, por eso es muy importante, primero, no usar cables categoría 6A de 9 milímetros y segundo, usar organizadores en ambos lados de máxima capacidad. Los organizadores horizontales recomendados, las recomendaciones son en dispositivo de 48 puertos, siempre de 2U, o sea, con profundidad de 3.7 pulgadas, o sea, siempre de 2U. No coloquen un panel o un switch de 48 puertos con un organizador de 1U para ahorrar algo de dinero. No. Lo que van a provocar es el colapso. En categorías 6 y 6A, los pascord deben ser de diámetros reducidos. Los tenemos. Tienen que ser de diámetros de calibre 26 o 28. No podemos usar pascord de calibre 24, porque eso hace que esos pascord sean demasiado grandes y van a colapsar los organizadores. Entonces tenemos que, por eso es que precisamente las normas hizo la modificación de que los pascord podían llegar hasta calibre 28. Es el pascord Ultra Slim de Nitrotel, el cual es el más vendido en este momento. Ojo, siempre haciendo la aclaratoria, muchos de ustedes tienen memorizado en el cerebro que la distancia máxima del cableado horizontal, o sea, del enlace permanente es 90 metros. Eso es si el pascord es de calibre 24. Si el pascord son calibre 28, es de 82 metros. Por favor, modifiquen ese chip que teníamos todos en el cerebro, de que el cableado horizontal no puede pasar de 90 metros. Es de 82 metros si los pascord son calibre 28. Cuidado con el exceso de reserva, ¿verdad? Que los pascord tienen un loop. Entonces, hay gente que dice, no, lo que conseguí fue pascord de 10 pies. Entonces se ponen en el organizador a colocar, en el cableado se ponen a usar pascord de 10 pies. Entonces, en alguna parte hay que meter los 7 pies sobrantes que tienen esos pascord. Evidentemente, no hagan eso. Están colapsando los organizadores. Si los paspaneles no tienen barra posterior, y aquí viene el famoso organizador doble, ya esto no se debe hacer así, se debe hacer así. Entonces ya nuestros paspaneles y todos los paspaneles modernos están viniendo con una barra en la cual los cables entran de frente a los puertos. Si los paspaneles que yo tengo no tienen esa barra, yo lo que hago es colocar el organizador de cable, el que maneja los pascord por delante, mira hacia atrás y yo desde el organizador de cable voy conectando el paspanel. Por favor, esto es una modificación que tiene, esto no es de norma, esto simplemente los fabricantes venimos recomendándolo desde hace aproximadamente unos 5 o 6 años, que ya no hacemos esto. Si no entramos de frente, se ve el sistema de identificación para modificar una conexión que está mala, no afecto el resto de los cables, etcétera, etcétera. Por favor, este tema es importante, pónganle mucha atención. Y en este momento vamos a acercarnos a la sección de preguntas. De nuevo, vuelvo a recordarles que este webinar está siendo grabado, va a subir al canal de YouTube de Nitrotel y van a poder verlo. Ustedes van a recibir un correo en el cual les va a dar el link correspondiente al canal de Nitrotel.
para usted presente. Entonces, por favor, pueden hacer las preguntas. Recuerden de revisar el chat, ahí van a ver la información que ha estado suministrando tanto Katia como Ivette sobre los productos, los correos, el link. Pueden volver a repetir el link donde en este momento ya tenemos la grabación. Tenemos dos grabaciones. Tenemos el webinar, la última milla en GPON. Puede ser plug and play, muy interesante ese webinar. Y tenemos una segunda grabación que es qué cable escoger para mi proyecto. Y va a estar también este webinar en ese canal de YouTube y las grabaciones correspondientes. Entonces, abiertas las preguntas en este momento, pueden colocarlas en Q&A. También pueden colocarlas porque las vemos, también podemos verlas también en el chat. O sea, si colocan las preguntas en el chat, se las vemos solamente los panelistas. Ustedes pueden escribirle a los panelistas en el chat y nosotros podemos recibir la información. ¿Preguntas en este momento o quedó tan claro que no requerimos preguntas sobre este tema? Nosotros estamos muy orgullosos, vuelvo a repetir, y me gustaría que Ivette en este momento, o Katia, una de las dos, me enseñara el organizador de Nitrotel. Hola, buen día. Por aquí tenemos el organizador de este. Y esto es de lo que Daniel estaba hablando, que tiene, no se ve bien, pero tiene la bisagra. Y no, se ve perfecto, se ve perfecto. Sí, se ve bien. Ok. Este sería el organizador, este es el de 2U. Es el que tengo ahora para mostrarle. ¿Querías que enseñara algo más del organizador o sí está bien? No, sí está bien, está perfecto. Está perfecto. Okay. Está muy bien. Vuelvo a repetir, hay algunas preguntas. Bueno, ahí en el chat ya veo que están colocados los links para los organizadores horizontales. Al finalizar este webinar, ustedes van a ser dirigidos a una pequeña encuesta, 4 preguntitas. ¿No? Si pueden, sí. Tienen el tiempo, por favor, respóndanlas. Buenos días a todos. Sí, sale en Q&A Eusebio Hidalgo. Dice, buenos días, por indicarme cuál es la barra posterior del patch panel que se usa para organizar antes de ponchar. Para saber exactamente cuál es, no logré identificarla. Dice Eusebio Hidalgo. Ok, Eusebio, eso, la incorporación de la barra dentro, o sea, debes encontrar dentro de la caja, de los paneles. Eso es relativamente nuevo. O sea, se empezó el proceso hace 5 años. Algunos fabricantes, incluyendo nosotros, teníamos ciertos inventarios viejos, todavía lo despachábamos. Si es un producto ya de última generación, de 1 año, 2 años de producción para acá, vas a encontrar dentro de la caja una U, así, una U de metal. Simplemente tú ves esa U en metal. Esa U en metal debe tener una forma de colocarse en la parte posterior del patch panel y de ahí es que vas a entrarle. Si tu patch panel que tienes en este momento no tienen eso, necesitas usar organizadores dobles. Simplemente vas a pedir tu organizador doble que tenga la parte frontal, los patch core, y en la parte posterior. Estamos vendiendo, de hecho, muchísimos organizadores dobles porque todavía el proceso de transición de que todos los fabricantes coloquen la barra o coloquemos la barra en las producciones es relativamente nuevo. Te digo, el proceso empezó, la idea empezó hace 5 años, los fabricantes empezamos hace un par de años, 2 o 3 años a colocar en algunas producciones, en algunos modelos, porque tiene que ser el modelo en el cual, porque hay que ser el tooling. O sea, no se piense que dije, vamos a agregar la barra, no, porque la barra además tiene que tener dónde engancha. O sea, hay que modificar el diseño del patch panel. No es que le vamos a agregar una barra al patch panel el modelo anterior, no. Son modelos nuevos. Entonces, hay que esperar que todos los fabricantes hagamos el tooling, el diseño, para que las barras encajen y no son, ojo, cada fabricante, su barra organizadora
es propietaria. O sea, tú no puedes usar la de otro fabricante y tratar de meterla en este patch panel, no coincide. Tiene que ser la que viene en la caja del patch panel. Sí, perfecto. Pregunta John Escobar. ¿Hay alguna tolerancia que hay con respecto a los organizadores a instalar con respecto al área donde están los racks? Una tolerancia con respecto a los organizadores al área donde están los racks. No entiendo mucho. Quizás es la ubicación de los organizadores. La pregunta puede ser esa. Bueno, ¿dónde se deben colocar? Desde el punto de vista de diseño, no estoy entendiendo bien la pregunta, pero voy a responderte algo que puede ser muy útil. En un rack, tú debes colocar los patch panel en el centro, cada uno con su organizador. No el diseño que nosotros estamos acostumbrados, que tú colocas un patch panel, organizador y su switch, eso no funciona. ¿Por qué? Porque cuando pasan los años, el administrador de red lo que hace es lo que se llama segmentación de usuarios. Segmentación de usuarios es que él va a definir en su red, en cada piso, en cada closet de telecomunicaciones, que este que está aquí es el switch que va al servidor, donde van los usuarios que usan más la aplicación de Internet. Estos son los que usan más la aplicación de administración. Estos son los que usan más la aplicación de diseño. Entonces va a haber un switch de administración, uno de Internet, uno de diseño. Entonces él debe colocar los usuarios que usan con más frecuencia una aplicación, la deben colocar. Y eso va cambiando con el tiempo. Este usuario no va aquí, no va aquí. Entonces llega un momento que él arrancó muy bonito. Yo tengo mi patch panel, mi organizador y mi switch, pero ya estos 4 usuarios no van a ese switch, sino uno que está por allá arriba. Entonces el pastor no me da la vuelta, lo paso por delante y empieza el desastre. Entonces lo correcto es que tú coloques todos los patch panel en una sola sección, agrupando inclusive áreas. Este es el área norte, este es el área sur, etcétera, dejando espacios en blanco con tapas ciegas para el crecimiento de esa área norte, de esa área sur. Después coloca los switches todos arriba, ¿verdad? Entonces los pascor, tú dices, no, ya no va a este switch, sino a este switch. Entonces tú puedes ir cambiando de posición los usuarios. Este es lo que te puedo agregar con respecto al diseño, layout de un rack, con respecto a organizadores, switches, etcétera, etcétera. Muy bien, muy bien. Creo que esta pregunta va dirigida a Ivette y a Katia. Dice, ¿los organizadores se tendrán en México en venta? Ivette, Katia. Ahí les dejo esa pregunta. Ivette, Katia. Buen día, buen día. Creo que vamos a estar evaluando todo el tema de la distribución en México en dependencia de los requerimientos que logremos obtener de acuerdo a estas certificaciones que estamos desarrollando. Es decir, el termómetro para poder llevar ciertos productos al inventario o tenerlos disponibles para ustedes, realmente nos lo dan nuestros clientes. Entonces, en este caso, para nosotros va a ser muy satisfactorio trabajar en un inventario, poder llevar esas soluciones hasta México, pero obviamente vamos a necesitar muchísimo trabajo de parte de nuestros colaboradores en este país para que podamos saber exactamente qué volumetría manejar y en qué cantidades obviamente va a requerir de cada país, digámoslo así. Entonces yo los invito de verdad a todos los participantes que si ven el potencial en cada uno de sus países, por favor, háganoslo saber. Y nosotros así a nivel de presidencia y a nivel comercial, evaluar estos volúmenes o estas necesidades por país. Perfecto, Katia. Entonces ya sabemos que estamos entrando cada vez más en México. Evidentemente se están nombrando distribuidores en México, en toda la región Centroamérica, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela. Toda esa área está cubierta. México se está terminando de desarrollar. Sí, rocé un cable del video de la cámara y ¡tac! Me sacó de Zoom. Fue un poco violento, pero ya estoy de vuelta. Volví a perder. Entonces, volviendo a repetir, repito, este webinar fue grabado. Al finalizar este webinar van a ser redireccionados a una pequeña encuesta, 4 preguntitas, por favor, si pueden hacerla, y después van a llegar a la página de Nitrotel. Ustedes van a seguir recibiendo información
haberse inscrito en este webinar. Ya están en la base de datos de Nitrotel. Ya veo que hay bastante interés de parte de México. Por favor, sigamos trabajando la parte de México. Y yo, por mi parte, me despido. Como siempre, ha sido un placer estar en este webinar y los dejo para que les dé la despedida final Ivette. Muchísimas gracias por la participación en este webinar. Gracias, Daniel, por tu ayuda siempre. Ya nos veremos en los próximos. Hasta luego. Bye bye. Gracias. Bye.